50 clásicos de la filosofía. Capítulo 11. Cicerón. Marco Tulio Cicerón fue una de las grandes figuras de la antigua Roma y vivió la República Romana democrática noble y más inocente, y el Imperio Romano rapaz y autocrático. Merece la pena resumir su historia. De familia terrateniente, acaudalada pero no aristocrática del sur de Roma, el padre de Cicerón decidió que éste y su hermano Quinto dejarán su huella en Roma. Después de una esmerada educación, el primer trabajo de Cicerón fue de ayudante de generales de alto rango en el campo de batalla, pero la guerra no le interesaba, y se alegró de poder regresar a Roma para labrarse una carrera como abogado. Su habilidad le convirtió en una de las estrellas nacientes de Roma. Sin embargo, también le entusiasmaba aprender filosofía y derecho griegos. Dedicó un par de años a viajar por Grecia y Asia, donde escuchó hablar a epicúreos como Zenón y Fedro. A los 31 años obtuvo su primer puesto de cuestor en Sicilia, magistrado con funciones fiscales, a cuyos ciudadanos impresionó tanto su honradez que le pidieron que representara a Sicilia en el juicio contra su codicioso gobernador, Cayo Licinio Verres. A los 37 años fue nombrado edil. A su cargo estaba la organización de los juegos y el entretenimiento en Roma, y a los 40 lo designaron pretor, magistrado con jurisdicción en Roma o las provincias. Su carrera alcanzó el punto más alto a los 43 años, cuando fue nombrado cónsul, magistrado que durante un año tenía la máxima autoridad en Roma. Un gran logro para un homo novus, hombre nuevo, que no procedía de ninguna de las viejas familias senatoriales. Cicerón creció en una Roma que aún funcionaba con las nobles instituciones de la República, pero cuya pureza se estaba enturbiando día a día por la guerra civil y el auge de dictadores como Julio César. Como cónsul se consideraba defensor de la verdadera Roma, una actitud que en el primer año de su mandato se puso a prueba por la conspiración de Catilina, en la que éste, contrariado por habérsele impedido ser cónsul por motivos de corrupción en las elecciones, conspiró para derrotar al gobierno. Cicerón se enteró de estos planes y decretó la ley marcial, hizo detener a los conspiradores y mandó que los ejecutaran sin juicio previo. Presentó el caso como un ataque contra la República y contra él mismo como un salvador. Sin embargo, su decidida actuación iba a perseguirlo. Después, cuando un senador adversario suyo, publicó Clodio, hizo aprobar una ley por la que se procesaba a cualquiera que hubiese hecho ejecutar a ciudadanos sin juicio previo. Para evitar el juicio, Cicerón fue exiliado durante un tiempo y canalizó sus fuerzas en la escritura. Retirado en su casa en Tusculum, cerca de Roma, en menos de 2 años compuso la mayor parte de sus obras, entre ellas Discusiones Tusculanas, sobre la amistad y sobre los deberes. Una filosofía del deber. Sobre los deberes, de Oficis, la obra de mayor influencia de Cicerón, es una extensa carta dividida en 3 partes dirigida a su hijo Marco, aunque probablemente su intención era que fuese leída por un amplio público. El estilo de carta le hace relativamente informal. En parte es una defensa de la propia filosofía y Cicerón intenta demostrar a su hijo por qué la debe considerar importante. En una civilización en que se valoraba ante todo el éxito político, la filosofía despertaba ciertas suspicacias. Se hablaba de ella como de cosa griega. Esta es una de las razones de que Cicerón destaque por su carrera política y que sus aportaciones a la filosofía sean modestas. Al mismo tiempo, la apasiona transmitir el esplendor de la filosofía griega al público romano. El objetivo de Sobre los deberes es demostrar que la filosofía es una buena base por las cuestiones más prácticas de la moral o la obligación social, porque ¿quién presumiría de llamarse filósofo? Pregunta, si no inculcara lección alguna sobre el deber. Cicerón pensaba que el universo seguía un plan divino y que cada ser humano era una chispa, una astilla saltada de Dios. Por ello, tratar mal a otra persona equivalía a maltratarse a uno mismo. Señala lo absurdo de quien dice que no robaría ni engañaría a su propia familia, pero coloca al resto de la sociedad en otro cesto. Esta negación de las obligaciones, los vínculos o los intereses comunes con quienes uno no conoce bien es la ruina de la sociedad, indica. Asimismo, quienes tienen en alta consideración a sus conciudadanos, pero no a los extranjeros, destruyen la hermandad universal de la humanidad y con ello cualquier sentimiento de bondad o justicia. Señala Platón, quien decía que no nacemos solo para nosotros, sino que nuestro país nos reclama parte de nuestro ser y nuestros amigos también una parte. Somos animales sociales nacidos los unos para los otros. El objetivo de la vida es muy simple, afirma Cicerón.
Contribuir al bien general con el intercambio de actos de bondad, dando y recibiendo, y con nuestra capacidad, nuestra industria y nuestros talentos cimentar con mayor fuerza a la sociedad humana, hombre con hombre. Al determinar nuestras principales obligaciones, señala el siguiente orden: primero el país y los padres, después los hijos y la familia, que buscan apoyo solo en nosotros y pueden no tener otra protección. Por último, los compatriotas, con quienes debemos vivir en buena relación y estar unidos en una causa común. Lo correcto y lo conveniente. Cicerón se propone explotar la idea de que a veces uno debe renunciar a hacer lo correcto para hacer lo que es conveniente. La idea estoica que él adoptó es que si algo es moralmente correcto, es conveniente, y si algo no es moralmente correcto, no es conveniente. Esa obligación, que estos mismos estoicos llaman lo correcto, es perfecta y absoluta e incumbe a todos. Las personas que solo persiguen su propio beneficio y aventajar a los demás distinguen de forma rutinaria la buena acción de la acción conveniente, pero Cicerón asegura que están en un error. Hace lo correcto, dado que ajusta la ley moral universal, no puede sernos inconveniente. Quien haya intentado engañar a otros y después ha visto que se ha arruinado, sabe que es verdad. Si alguien dice, esto es lo que habría que hacer, pero este otro es lo que me beneficia, observa Cicerón, no dudará en su erróneo juicio en separar dos conceptos que la naturaleza ha unificado. La consecuencia es que se abre la puerta a todo tipo de deshonestidad, perversión y delincuencia. Del mismo modo que dos cosas malas no pueden hacer una buena, por mucho que uno sepa disimularlo. No se puede hacer lo que no es moralmente correcto sea conveniente, porque la naturaleza se resiste y se opone. Advierte de que incluso las más pequeñas transgresiones de la justicia natural pueden tener grandes consecuencias. Hay de unos pocos ejemplos más que los del político o el hombre de negocios a quienes las pequeñas cantidades que consiguieron, cuando se dieron cuenta, hicieron que perdieran su trabajo y su estatus. Es evidente, señala Cicerón, que ningún posible beneficio puede compensar por acabar con la reputación de buen hombre, y además con la consideración de justa y honorable que esa persona tiene de sí misma, porque ¿qué diferencia hay entre el hombre que realmente se convierte en una bestia y el que, manteniendo la apariencia exterior del hombre, tiene en su interior la naturaleza de la bestia? Son ideas que recuerdan otras de la Biblia. Por ejemplo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿Y qué hicieron que Cicerón despertara interés entre los primeros cristianos? La visión estoica de la vida. Sobre los deberes hace múltiples referencias a Panecio de Rodas, filósofo estoico griego que vivió aproximadamente entre 185 y el 110 a.C., y cuya obra se ha perdido. Cicerón expone elocuentemente la visión estoica de la vida en muchos aspectos, que aquí se destacan. Los peligros del éxito. Cuando la fortuna sonríe y el río de la vida fluye a favor de nuestros deseos, evitemos con diligencia toda arrogancia, altivez y orgullo, porque tal signo de debilidad es alentar los propios sentimientos en el éxito como en la adversidad. La moderación y el autocontrol. Toda acción debe estar libre de apresuramiento y descuidos indebidos, y tampoco debemos hacer nada de lo que no podamos dar un motivo razonable, porque en estas palabras tenemos prácticamente una definición de deber. Las personas deben gozar de tranquilidad de espíritu y estar libres de cualquier tipo de pasión. Así lucirán con todo su esplendor la fuerza de carácter y el autocontrol. Bastaría con que nos diéramos cuenta de la superioridad y la dignidad de nuestra naturaleza para percatarnos del error que supone abandonarnos al exceso y vivir en el lujo y la voluptuosidad, y lo acertado de vivir en el ahorro, la abnegación, la sencillez y la sobriedad. Seguir el carácter y el genio propios. Sin embargo, todos han de aprovechar sus dotes particulares, porque debemos actuar de modo que no contravengamos la ley universal de la naturaleza humana. Y aunque otros caminos pudieran ser mejores y más nobles, no por ello hemos de dejar de guiarnos por el criterio de nuestra propia naturaleza, porque de nada sirve luchar contra la propia naturaleza ni aspirar a lo que no se puede alcanzar. Nada que vaya a contracorriente puede ser bueno, es decir, si se opone directamente al genio natural de la persona. Si existe el decoro, no puede ser otra cosa que la coherencia uniforme a lo largo de toda la vida, en su conjunto y en cada una de las acciones particulares. Y esta coherencia uniforme no se podrá mantener copiando los rasgos personales de otros y eliminando los propios. Sobre el uso del poder. Cicerón destaca la afirmación de Platón de que todo conocimiento que es aparte de la justicia se ha de llamar astucia, no sabiduría.
Las acciones osadas que no se inspiran en el bien común deben llevar el nombre de desvergüenza, no de valentía, dice. Lo paradójico es que cuanto más ambiciosa es una persona, más tentada se siente de cualquier cosa para conseguir sus objetivos o alcanzar la fama. Si es honorable, las pruebas y los peligros por los que ha de pasar para conquistar la eminencia harán que piense que me lo merezco y que se aferra al poder o caiga en la tentación de aceptar cosas que no son suyas. Comentarios finales. Cicerón es un enigma. Por un lado, es un gran defensor de la República Romana y su ideal de imperio de la ley. Por otro, condenó a muerte a varios conspiradores sin juicio previo. Aunque en aquella época en Roma estaba vigente la ley marcial, los conspiradores seguían siendo ciudadanos y muchos consideraron que la actuación de Cicerón era imperdonable. Pero su influencia es incuestionable. Fue decisivo en la intuición de la filosofía griega, en particular la de Platón, entre la clase romanas formadas. Su actitud la adoptaron filósofos cristianos, sobre todo San Agustín, cuya vida se decía que cambió después de leer Hortensius de Cicerón, una obra que se ha perdido, y su ética y su idea de ley natural fueron decisivas en la filosofía cristiana medieval. Filósofos como Erasmo proclamaron a Cicerón el arquetipo de humanista, y pensadores de la Ilustración como Voltaire y Hume elogiaron su visión escéptica y tolerante del mundo. Los ideales republicanos de Cicerón tuvieron una gran influencia en los padres fundadores de Estados Unidos. John Adams lo reverenciaba, y asumiendo sus ideas incluso los revolucionarios franceses. Frederick Engels, en cambio, se lamentaba de que nunca se hubiera preocupado de extender los derechos económicos o políticos más allá de la clase adinerada. Duró sin contemplaciones en el ejercicio del poder. Cabría esperar que Cicerón fuera un hombre duro que creyera en el deber a expensas de las aspiraciones personales. De hecho, su humanismo contrastaba con dictadores brutales como Sila y César, y se mantuvo firme en proclamar que las personas debían hacer todo lo posible para emprender una carrera que se ajustara a su carácter. Este tipo de sentimiento revela que la filosofía estoica, pese a su fama de defender la diligencia inamovible, en realidad se ocupaba del individuo y del papel exclusivo de que cada uno pudiera desempeñar en el mundo. Cicerón. Después del asesinato de César, Cicerón confiaba en que la república pudiera renacer y apoyó a Octavio, Augusto, en contra de Marco Antonio. Cuando Augusto y Marco Antonio acordaron durante cierto tiempo una dictadura compartida en el segundo triunvirato, ambos bandos querían eliminar a sus enemigos. El nombre de Cicerón se añadió a la lista de condenados a muerte, y fue atrapado y asesinado en el año 43 a.C., cuando intentaba huir a Macedonia. Se le cortaron las manos y la cabeza y se exhibieron en el Senado. Se dijo que Fulvia, la esposa de Antonio, se complació en arrancar la lengua de la cabeza de Cicerón y pincharla con una aguja del pelo. El nombre de la familia de Cicerón proviene de la palabra latina cicer, que significa garbanzo. Su hermano Quinto Cicerón también fue nombrado pretor y fue gobernador de Asia con Pompeyo. Cicerón tuvo un hijo y una hija con Terencia, que procedía de una familia acaudalada. Sucumbió al dolor cuando su hija murió a los 30 y tantos años. Los libros Imperium 2006-2001 y Conspiración 2009-2010 del escritor británico Richard Harris son los dos primeros volúmenes de una trilogía de ficción sobre la vida de Cicerón, vista por su secretario Tiro, un esclavo a quien Cicerón hizo hombre libre. Siglo V a.C. Las Analectas. Tze Chang preguntó a Confucio cuál era la virtud perfecta. Dijo Confucio: saber practicar 5 cosas en cualquier lugar bajo los cielos, en esto está la virtud perfecta. Suplicó que le dijera cuáles eran, y se le dijo: la seriedad, la generosidad de espíritu, la sinceridad, la honradez y la bondad. Si eres serio, no te tratarán con insolencia. Si eres generoso, lo ganarás todo. Si eres sincero, la gente depositará confianza en ti. Si eres honrado, lograrás muchas cosas. Si eres bueno, te servirán los demás. El maestro dijo que Tze Chang poseía 4 de las características del hombre superior. En el trato consigo mismo era humilde, en el servicio a su superior era respetuoso, en el trato con las personas era amable, en el ejercicio de autoridad era justo. Fang Chi preguntó por la benevolencia. El maestro dijo: es amar a todos los hombres. Preguntó por el conocimiento. El maestro dijo: es conocer a todos los hombres. En 2 palabras, nacemos humanos, pero nos convertimos en persona mediante el cumplimiento desinteresado de una función responsable en la sociedad. En la misma línea, Cicerón.
sobre los deberes. Hemos llegado al final de otro capítulo, pues ya Cicerón es una persona que se respeta, ¿no? Sí, bueno, sí se respeta, claro, por los grandes académicos y aquellos a los cuales ha llegado sus palabras y sus frases y sus contenidos en formato literario. No es otra cosa que ser una persona coherente y vaya, en cierto modo, no quisiera simplificarlo de tal modo, pero digamos que es una persona buena, una persona que atiende los deberes de los demás también, no solamente los suyos, que se debe al prójimo, que se debe a su nación, que se debe a su familia y sobre todo modo que se respeta a sí mismo. Buscaba como esta escuela estoica en la cual los placeres no eran primordiales, sencillamente que eran bien gobernados. Y bueno, eso es así como muy a grandes rasgos. Así que pues este es el contenido del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho, bastante suficiente. Les haya movido algo, les haya inquietado, que sobre todo eso también se busca dentro de este tipo de contenidos, que ustedes les sigan, ¿no? Por su propia fe. Nos estamos topando en el siguiente video, les agradezco mucho su atención, que tengan un día bastante chulo. Aquí voy a estar subiendo contenidos dentro de lo que se pueda, dentro de lo que mi realidad y mi existencia en esta vida sea lo posible. Suscríbete, dale like, bye.